Terminamos de trabajar la segunda pierna, ahora vamos a hacer unión de piernas. Acuérdense que cuando hacíamos la segunda pierna no teníamos que cortar la hebra porque desde aquí vamos a continuar. Bueno, voy a empezar haciendo 2 cadenas y voy a trabajar 7 varetas. Dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Ahora, dejo aquí un poquito el tejido, voy a la otra pierna y a partir de acá, del comienzo de fila, voy a contar para el lado derecho 7 puntos. Van a ver que este es el primero, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, voy a volver a trabajar desde acá, voy a tejer 7 varetas a partir de aquí. Entonces, de nuevo, vuelvo a contar, vamos a repetir. Desde donde yo tengo la hebra, es decir, desde donde era la fila anterior, o el comienzo de la fila anterior, para el lado derecho cuento 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí voy a continuar trabajando varetas. Pincho con la aguja y trabajo ahora desde acá 7 varetas. Dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Bueno, de esta forma nos va a ir quedando el tejido. Ahora voy a unir esta primera vareta con la última que tejí. Para eso lo único que hago es introducir la aguja sobre la primera vareta de esta primera pierna. Introduzco la aguja de esta forma y ahora tomo la hebra y lo paso por ese lugar. De esa forma van a quedar unidas esta primera vareta con la última y así va a quedar esta parte, o va a ser la unión, mejor dicho, de el pantalón. Después nosotros vamos a hacer una costura aquí. Por ahora lo dejamos así, después cuando vayamos o cuando ya estemos terminando el tejido vamos a hacer una costura en esta parte. Bueno, así nos va a quedar de esta forma unidas las piernas. Vamos a comenzar con la primera fila de la pierna, que va a ser una fila de varetas. Empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y en este espacio sobre estas varetas voy a levantar un total de 5 varetas hasta llegar a este lugar donde va a ser la primera vareta de la pierna. Aquí acuérdense que teníamos la unión de la fila de la pierna, entonces esta sería la primera vareta. Entonces hasta ahí, desde este lugar hasta ese lugar, voy a levantar 5 varetas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora van a ver que tenemos ya los puntos de la pierna. Aquí es fácil porque vamos a continuar trabajando sobre todos los puntos de la pierna. Entonces aquí lo único que hago es trabajar varetas de esta forma. Bueno, yo voy a tejer todo en punto vareta hasta llegar al último punto vareta que pueda trabajar en este lugar. Vamos a continuar, terminamos de trabajar varetas sobre todos los puntos de la fila anterior y llegamos a este lugar. Bueno, aquí en esta parte donde hicimos la unión de piernas, vamos a levantar desde aquí hasta aquí 8 puntos en total. Es decir que voy a trabajar 8 varetas. Entonces voy a contar, voy a tejer una aquí, una, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas en total. De esta forma va a quedar el tejido y ahora ya seguimos trabajando varetas sobre la fila anterior de la otra pierna. Bueno, aquí es fácil, solamente tejemos varetas. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final, es decir, voy a tejer sobre todas las varetas o sobre todos los puntos de la fila anterior y vamos a tejer hasta este lugar. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, terminamos de trabajar varetas sobre todos los puntos de la fila anterior y ahora nos queda esta parte. En este lugar yo voy a levantar 3 varetas. Vamos a levantar 1, 2 y 3 varetas. Y van a ver que ya llegamos al comienzo de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila 1 del tiro y en esta fila 1 van a ver que ustedes van a tener un total de 106 varetas sin contar estas 2 cadenas, porque acuérdense que esas 2 cadenas solamente nos sirven para dar altura al tejido. Bueno, vamos a continuar ahora, vamos a seguir trabajando el punto fantasía. Ahora, yo trabajé una fila de varetas, la fila que voy a trabajar, la fila 2, va a ser repetición de la fila número 4 del punto fantasía, tal cual lo habíamos tejido en la parte de la pierna. Entonces, vamos a trabajar la fila 2. Empezamos haciendo 2 cadenas y hacemos la secuencia que era una vareta sobre la primera vareta de la fila anterior y ahora trabajo un punto puff sobre la vareta siguiente. Esa es la secuencia del punto. De nuevo, trabajo una vareta y un punto puff en la vareta siguiente. Vuelvo a repetir de nuevo, trabajo una vareta sobre el punto que sigue y ahora un punto puff en el punto siguiente. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta fila hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2. Ahora vamos a trabajar la fila 3 y continuamos trabajando el punto fantasía. Para hacer la fila 3 vamos a trabajar una fila de varetas. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor y la primera vareta siempre la trabajamos sobre la primera vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Bueno, yo voy a seguir trabajando de esta forma. Cuando lleguemos al final de la fila vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila, vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 2 y la fila 3 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a repetir ahora la fila número 2.
Vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor y ahora hacemos la secuencia que es una vareta y un punto puff por delante. Volvemos a repetir, hacemos una vareta y un punto puff. De nuevo, tejo una vareta y un punto puff. Bueno, de esta forma vamos a continuar trabajando toda esta fila y así también les mostré cómo es repetición de filas. Entonces vamos a continuar trabajando repitiendo la fila 2 y la fila 3 sucesivamente y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente entre 10 a 11 centímetros de largo. Y la última fila que vamos a tejer tiene que ser repetición de la fila 3. Cuando terminemos de trabajar esa medida, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 11 centímetros de largo y la última fila que tejimos es repetición de la fila 3. Ahora vamos a cortar la hebra porque no vamos a trabajar desde este lugar, sino desde otra parte. Voy a cortar y voy a estirar. Y antes de comenzar con la parte de la espalda, lo que voy a hacer es dividir los puntos. Van a ver que esta es la unión de filas, va a ser la parte trasera. Y yo no me voy a guiar desde aquí porque ustedes, si ven, esta línea cuando vamos uniendo se va inclinando. Entonces no me va a servir empezar desde aquí porque mi tejido puede quedar inclinado después. Entonces vamos a girar el tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar el punto central de la parte delantera. Para ello voy a colocar bien mi tejido, lo voy a centrar de la mejor forma posible para poder encontrar ese centro. Yo ya lo hice anteriormente, van a ver que lo único que hacemos es colocar bien el tejido y después medimos el ancho, van a ver que son casi 17 centímetros y en la mitad, que serían casi 13 centímetros y medio, vamos a colocar el marcador. Yo ya lo puse, es justo donde está este marcador amarillo. Entonces de esa forma vamos a tratar de buscar la parte central. Pero siempre acuérdense de que esto esté bien doblado, porque si está doblado así, mi centro va a quedar por aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar de forma que me quede bien centrada y así podemos encontrar el punto central o el lugar desde donde vamos a comenzar a dividir los puntos. Bueno, una vez que ya tengo ubicado mi punto central, yo voy a contar desde el punto siguiente, que es desde aquí, 23 puntos y coloco un marcador. Entonces vamos a contar ahora de 3 en 3, sin contar el punto. Empezamos desde acá, vamos a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y en el punto 23 coloco un marcador. Ahora voy a contar desde el punto siguiente, que es este, voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el punto 5 coloco otro marcador. Lo mismo vamos a hacer con esta parte. Vamos a contar 23 puntos sin contar el punto de marcador. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y 23. En el punto 23 colocamos el marcador. Ahora voy a contar desde el punto siguiente, que es este, 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 coloco el marcador. De esa forma vamos a ir colocando estos marcadores para separar lo que va a ser la parte delantera de la parte trasera. Una vez que ya dividimos los puntos de esta forma, ahora les voy a decir cuántos puntos van a tener en cada parte, porque acuérdense que nosotros dividimos los puntos, pero todavía no les dije las cantidades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en la última fila teníamos 106 puntos. Ahora voy a sacar este marcador amarillo porque ya no me hace falta, solamente me sirvió para empezar
a contar los puntos, nada más. Bueno, yo voy a contar desde aquí, desde este marcador a este marcador, que va a ser la parte delantera, yo voy a tener 47 puntos. Voy a ir contando de 3 en 3, a partir desde el marcador, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 46 y 47 puntos. Ahora en el costado me van a quedar 4 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4 y del otro costado también me quedan 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora para la parte de la espalda vamos a tener 51 puntos contando desde este marcador al otro marcador. Y aquí tenemos que tener cuidado que nosotros cuando hacíamos el comienzo de la fila tejíamos 2 cadenitas. Aquí tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos podemos confundir y ver estas 2 cadenas como si fueran un punto. Entonces esto no se cuenta como punto. Bueno, voy a contar los puntos. Desde acá tengo que tener 51 desde este marcador al otro. Tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y acá van a ver, tengo 21, 22, 23, este no se cuenta, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 y 51 puntos hasta llegar al marcador. Bueno, de esa forma vamos a dividir el cuerpo. Una vez que ya dividimos los puntos, ahora vamos a trabajar la espalda. Vamos a comenzar desde acá, desde este marcador. Voy a sacar el marcador y voy a colocar la aguja. Voy a sacar la hebra y voy a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y aquí van a ver que en la espalda seguimos trabajando el mismo punto fantasía. Vamos a seguir repitiendo la fila 3 y la fila 4, pero ya no vamos a trabajar en redondo, sino que con filas de ida y vuelta. Bueno, yo hice, la última fila era la repetición de la fila 3, ahora yo voy a repetir la fila número 4. En este caso, para que no haya equivocaciones, la voy a llamar fila 1 de la espalda. Así ustedes ya saben cuál es la fila 1 de la espalda, va a ser esta. Entonces, para que no se pierdan, le voy a llamar fila 1 de la espalda. Bueno, entonces vamos a empezar con la fila 1 de la espalda. Y en esta fila 1 de la espalda tenemos que repetir la fila 3. Van a ver que empecé haciendo 2 cadenas y la secuencia de la fila 3 era una vareta y un punto puff. Entonces voy a empezar haciendo una vareta y la vareta la voy a hacer en el mismo lugar donde hice las 2 cadenas. Y ahora trabajo el punto puff sobre la vareta siguiente. Y vuelvo a repetir. De nuevo vuelvo a trabajar una vareta y un punto puff. De nuevo una vareta y un punto puff. Como vieron, la secuencia sigue siendo la misma de la fila 3 y se trabaja de igual forma, eso no está cambiando. Bueno, yo voy a seguir tejiendo hasta este lugar porque quiero mostrarles cómo vamos a trabajar sobre esta parte donde teníamos la unión de filas. Estamos llegando al lugar donde era la unión de filas. Lo que voy a hacer con esta hebra, lo voy a pasar para el otro lado con la aguja crochet. Y después al final lo voy a perder. Bueno, voy a seguir haciendo la secuencia. Van a ver que lo último que trabajé es un punto puff. Ahora trabajo una vareta. Y aquí acuérdense que estas 2 cadenas no son un punto, entonces trabajo sobre la vareta que sigue el punto puff. Y ahora de nuevo sigo con la secuencia. Una vareta y un punto puff.
de nuevo una vareta y un punto puff. De esta forma seguimos trabajando la secuencia hasta llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, lo último que trabajé es un punto puff. Ahora saco el marcador y en ese punto donde teníamos el marcador vamos a trabajar una vareta. De esta forma hicimos la fila 1 de la espalda, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 2 que va a ser una fila de varetas. Vamos a comenzar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y ahora trabajamos varetas sobre los puntos de la fila anterior. La primera vareta la vamos a trabajar sobre la primera vareta de la fila anterior y ahora tejemos todo en punto vareta hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila y aquí les quería mostrar que la última vareta siempre la trabajamos sobre la última vareta de la fila anterior. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es repetir la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Bueno, yo voy a tejer la fila 3 donde voy a repetir la fila 1. Vamos a trabajar 2 cadenas para levantar la labor y vamos a empezar con la secuencia que es una vareta. La primera vareta la vamos a trabajar sobre la primera vareta de la fila anterior, entonces tejo una vareta y ahora un punto puff sobre la vareta siguiente. De nuevo repito, una vareta y un punto puff sobre la vareta siguiente. Vuelvo a repetir, trabajo una vareta y un punto puff sobre la vareta siguiente. Y de esta forma sigo tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, lo último que trabajé es un punto puff y me faltaría tejer un punto que sería una vareta y esta vareta siempre la vamos a trabajar sobre la última vareta de la fila anterior. De esta forma terminamos de trabajar la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque voy a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 2 y la fila 3 sucesivamente. Vamos a tejer hasta llegar a la fila 5. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Hicimos la fila 3, giramos el tejido y ahora hacemos la fila 4 donde vamos a repetir la fila 2, que es una fila de varetas. Empezamos haciendo 2 cadenas y la primera vareta la trabajamos sobre la vareta anterior. Y ahora tejo todo en punto vareta hasta llegar al final. Bueno, como les dije, dejamos indicaciones. Vamos a tejer la fila 4 con varetas y después la fila 5, tal cual tejimos la fila 3. Cuando terminemos la fila 5, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido, tejimos hasta la fila número 5. Ahora vamos a trabajar la fila 6, que es una fila de varetas. Y en esta fila de varetas también vamos a hacer disminuciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con la fila 6. Empezamos trabajando 2 cadenas para levantar la labor. Y al comienzo voy a trabajar 2 varetas. La primera vareta, acuérdense que siempre la hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces trabajo una vareta y la segunda sobre el punto que sigue. Este va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia que va a ser una disminución y 7 varetas. Entonces, vamos a trabajar la disminución. Vamos a trabajar una vareta, la dejamos en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta en el punto que sigue. Tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Hicimos una disminución, ahora hacemos 7 varetas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Esta va a ser la secuencia de la fila. Voy a volver a repetir. Trabajamos una disminución. Acuérdense que para hacer la disminución utilizamos 2 puntos. Hacemos primero una vareta, la dejamos en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta sobre el punto que sigue. Me quedan 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Hicimos la disminución, ahora trabajamos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Hicimos otra secuencia, voy a repetir una vez más. Trabajamos una disminución, ahora hago 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de hacer la última secuencia completa y van a ver que me quedan 4 puntos. Ahora vamos a trabajar una disminución, y 2 varetas. Una y 2 varetas. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 6 y en esta fila donde realizamos disminuciones nos van a quedar un total de 45 puntos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila siguiente que es la fila número 7 y en la fila 7 vamos a tejer tal cual tejíamos la fila 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas y vamos a trabajar la secuencia que era una vareta y un punto puff. Bueno, acuérdense que en esta fila repetimos tal cual tejíamos la fila número 3. De nuevo, trabajo una vareta y un punto puff. Vuelvo a repetir, trabajo una vareta y un punto puff. Y de esta forma vamos a seguir trabajando esta fila hasta llegar al final. Terminamos de trabajar la fila 7 y la tejimos tal cual tejíamos la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 8 y en la fila 8 voy a volver a trabajar una fila con disminuciones. Giramos el tejido, vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo de esta fila voy a trabajar 4 varetas. Acuérdense que siempre la primera vareta lo trabajo sobre la primera vareta de la fila anterior. Vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 varetas. Este es el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia que va a ser una disminución y 5 varetas. Entonces hacemos una disminución, y ahora trabajo 5 varetas. 1, 2,
3, 4 y 5 varetas. Esa es la secuencia de la fila. Volvemos a repetir. Trabajamos una disminución. Ahora hacemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Hicimos otra secuencia. Voy a repetir una vez más. Trabajamos una disminución. Perdón, voy a desarmar porque estaba trabajando una vareta. Tenemos que hacer una disminución. Entonces, hago una vareta, dejo en suspenso. Ahora hacemos la segunda vareta. Me quedan 3 bucles, tomo una lazada y cierro. Hicimos una disminución, ahora trabajo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminé de hacer la última secuencia completa que era posible y van a ver que me quedan 6 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Y trabajo 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. De esta forma terminamos de trabajar la fila 8 y en esta fila, por las disminuciones que realizamos, nos van a quedar un total de 39 puntos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila número 9 y la fila 9 se teje tal cual tejíamos la fila 3. Les voy a mostrar un poquito el comienzo. Empezamos trabajando 2 cadenas para levantar la labor y ahora hacemos la secuencia que es una vareta y un punto puff. Vuelvo a repetir, hago una vareta y un punto puff. Y de esta forma vamos a seguir trabajando esta fila hasta llegar al final. Terminamos de trabajar la fila número 9. Ahora vamos a hacer la fila 10, que también es una fila de varetas con disminuciones. Vamos a comenzar trabajando primero 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo yo voy a trabajar 2 varetas. Voy a tejer una y 2 varetas. Y la secuencia de esta fila va a ser la misma de la fila número 8. Voy a trabajar una disminución y 5 varetas. Entonces trabajamos una disminución, y ahora 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos una secuencia, voy a repetir una vez más. Hacemos una disminución, y ahora tejo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hice otra secuencia y así vamos a trabajar esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de hacer la última secuencia completa que era posible
y van a ver que me quedan 2 puntos. Ahora voy a trabajar una disminución sobre los puntos que me quedan. Dejo una vareta, dejo en suspenso. Ahora vuelvo a trabajar otra vareta sobre la vareta que sigue. Tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 10. Y en esta fila, por las disminuciones que realizamos, nos van a quedar un total de 33 puntos. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 11. Y la fila 11 se teje tal cual tejíamos la fila 3. Yo voy a hacer un poquito el comienzo. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Y empezamos con la secuencia que es una vareta y ahora un punto puff. De nuevo hago una vareta y trabajo un punto puff. Bueno, de esta forma vamos a trabajar la fila. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 11, ahora vamos a hacer la fila 12, que también es una fila de varetas con disminuciones. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a trabajar 2 varetas, 1 y 2 varetas. Y a partir de aquí hacemos la secuencia que va a ser una disminución, 3 varetas. Entonces trabajo una disminución, y ahora hacemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Hicimos una secuencia, voy a repetir una vez más. Trabajo una disminución. Y ahora tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminé de hacer la última secuencia y solamente me queda un punto. Sobre este punto voy a trabajar una vareta y de esta forma hicimos la fila 12. En esta fila, por las disminuciones que realizamos, nos van a quedar un total de 27 puntos. Ahora vamos a dejar indicaciones para la fila 13, porque la fila 13 la vamos a tejer tal cual tejíamos la fila 3. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 13 y ahora lo que hago es cortar la hebra. Y de esta forma tejimos la espalda. Ahora vamos a trabajar la parte delantera, que se teje de la misma forma que tejimos la parte trasera. Vamos a empezar desde aquí con la primera fila de la delantera. Vamos a sacar el marcador y vamos a tejer tal cual tejíamos la parte de la espalda. Voy a empezar haciendo 2 cadenas y ahora hacemos el punto fantasía. Vamos a trabajar primero una vareta y ahora trabajo un punto puff en la vareta que sigue. De nuevo tejo una vareta y un punto puff sobre la vareta que sigue. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando. Acuérdense que vamos a tejer tal cual la espalda. Voy a repetir una vez más. Trabajo una vareta y un punto puff. Bueno, así voy a seguir tejiendo hasta llegar al marcador. Llegamos al marcador, lo último que trabajé es un punto puff. Sacamos el marcador y en ese lugar vamos a trabajar una vareta. De esta forma hicimos la fila 1,
Ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2 y aquí acuérdense que la fila 2 la tejemos tal cual lo tejíamos en la espalda. Vamos a trabajar 2 cadenas y en esta fila tenemos que tejer varetas. La primera vareta la trabajamos sobre la primera vareta de la fila anterior y así vamos a ir trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila. Bueno, seguimos tejiendo esta fila 2 todo en punto vareta y yo a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque esta parte es muy fácil. Lo vamos a trabajar tal cual tejimos la parte de la espalda. Vamos a tejer hasta la fila 5 repitiendo la fila 2 y la fila 3 que trabajamos en la espalda. Cuando terminemos de trabajar la fila 5 vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido, terminamos de trabajar hasta la fila número 5 y ahora vamos a hacer la fila 6. Y en la fila 6 vamos a hacer una fila de varetas con disminuciones. Vamos a empezar trabajando primero 2 cadenas y al comienzo de la fila voy a trabajar 4 varetas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 varetas. A partir de aquí va a empezar la secuencia que va a ser una disminución y 5 varetas. Entonces, vamos a trabajar una disminución, ahora tejo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Hicimos una secuencia, vuelvo a repetir, trabajamos una disminución, ahora tejo 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Hicimos de nuevo otra secuencia y así vamos a trabajar esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible hasta el final. Estamos llegando al final de la fila, terminé de hacer la última secuencia completa que era posible y van a ver que me queda un punto. Sobre ese punto vamos a trabajar una vareta. De esta forma hicimos la fila 6 y en la fila 6 por las disminuciones que realizamos nos van a quedar un total de 41 puntos. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 7 y la fila 7 se teje tal cual tejíamos la fila 3. Voy a hacer un poco para que ustedes puedan acordarse de la fila. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas y ahora trabajamos la secuencia que es una vareta y un punto puff. Acuérdense que la vareta siempre la trabajamos sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces hago una vareta, ahora trabajo un punto puff. Vuelvo a repetir, una vareta y un punto puff. Repetimos una vez más, trabajo una vareta y un punto puff. De esta forma vamos a seguir trabajando la fila, la vamos a hacer entera porque acuérdense que se teje tal cual tejíamos la fila número 3. Terminamos de tejer la fila número 7, ahora vamos a hacer la fila 8, también es una fila de varetas con disminuciones. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas y al comienzo trabajamos 2 varetas. Una y 2 varetas. Y la secuencia de esta fila va a ser la misma secuencia de la fila 6, es decir que vamos a hacer una disminución, 5 varetas. Entonces trabajo una disminución, ahora tejo 5 varetas. 1,
2, 3, 4 y 5. Hicimos una secuencia, vuelvo a repetir, trabajo una disminución y ahora tejemos 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Vamos a continuar, terminamos de hacer la última secuencia completa que era posible y aquí me quedan 4 puntos. Ahora voy a trabajar una disminución y 2 varetas. 1 y 2 varetas. De esta forma hicimos la fila 8 y en esta fila por las disminuciones vamos a tener un total de 35 puntos. Y vamos a dejar indicaciones para la fila 9 porque la fila 9 se teje tal cual tejíamos la fila 3. Cuando terminemos de hacer la fila 9 vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 9, ahora vamos a hacer la fila 10. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y la secuencia de esta fila va a ser una disminución y 3 varetas. Entonces voy a empezar haciendo una disminución, y ahora trabajo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Hice una secuencia, vuelvo a repetir, trabajo una disminución, ahora tejo 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. De esta forma hice otra secuencia y así vamos a tejer esta secuencia hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa que era posible y van a ver que me queda un punto. Sobre ese punto voy a trabajar una vareta. De esta forma hicimos la fila 10 y en la fila 10 nos van a quedar un total de 29 puntos. Ahora vamos a dejar indicaciones para la fila 11 porque la fila 11 se teje tal cual tejíamos la fila número 3. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 11, ahora vamos a hacer la fila 12. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas y al comienzo voy a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora empezamos con la secuencia que es la misma secuencia que hicimos en la fila 6. Es decir que voy a trabajar una disminución y 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hicimos una secuencia, voy a repetir una vez más, trabajo una disminución, ahora 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5.
De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Terminamos de tejer la última secuencia completa que era posible y van a ver que me van a quedar en esta parte 4 puntos. Ahora yo voy a trabajar una disminución y 2 varetas, 1 y 2. De esta forma hicimos la fila 12 y en estas filas nos van a quedar un total de 25 puntos. Ahora vamos a dejar indicaciones para la fila 13 porque la fila 13 se teje tal cual tejíamos la fila 3. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de hacer la fila 13, ahora vamos a cortar la hebra. Estiramos y de esta forma terminamos de hacer la delantera. Ahora vamos a trabajar los bordes de la espalda y aquí para diferenciar la espalda de la delantera van a ver que la delantera es más angosta, en cambio la espalda es más amplia. Bueno, vamos a empezar desde aquí, desde este lugar. Y empezamos aquí en este lugar, justo en esta esquina. Y vamos a trabajar filas de punto bajo para hacer este borde. Saco la hebra, tejo una cadena y ahora trabajo un punto bajo. Van a ver que estamos trabajando sobre un lateral, entonces no hay una indicación precisa de cuántos puntos bajos vamos a levantar. Lo único que vamos a ver es que el tejido siga conservando su misma altura. Si mi tejido empieza a encogerse, entonces significa que estoy levantando menos puntos bajos. En cambio, si veo que se hace muy largo es porque estoy levantando más puntos bajos de lo que tendría que levantar. Bueno, esa va a ser la forma de saber si estamos trabajando bien o no. Ahora, lo único que hago es pinchar en el tejido y trabajar puntos bajos. De esta forma voy haciendo. Voy pinchando y vamos tejiendo los puntos bajos. Bueno, de esta forma yo voy a seguir tejiendo todo en punto bajo por este lateral hasta llegar a esta esquina. Vamos a continuar, llegamos hasta la esquina y antes de seguir por esta parte vamos a comprobar si la cantidad de puntos que levantamos está bien. La forma de comprobar también puede ser esta. Van a ver que voy a poner a la misma altura que la parte delantera y ambos laterales tienen que medir lo mismo. Si este lateral me queda muy cortito, es decir, me queda así o por aquí, eso significa que levanté menos puntos. En cambio, si me queda al revés, me queda más largo, eso significa que levanté más puntos de los que tendría que haber levantado. De esa forma ustedes pueden corregir su tejido. Si levantaron más puntos, entonces destejen, pero antes de destejer, cuenten los puntos y después traten de levantar menos puntos de los que habían hecho. Y si es más chiquito, también lo hacen a la inversa. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a tejer por esta parte y aquí es fácil, porque aquí ya tenemos una fila de puntos, entonces no hay problema. Pero van a ver que yo llegué a la esquina y para poder girar para este lado, en ese mismo lugar, en esa esquina, voy a trabajar 2 puntos bajos más. Entonces ya tengo uno, ahora hago 2 y uno más, 3 puntos. Eso me permite girar para esta parte. Y ahora trabajo puntos bajos sobre los puntos de la fila anterior. Bueno, de esta forma sigo trabajando hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina y aquí también en la esquina, para poder girar para esta parte, voy a trabajar 3 puntos en el mismo lugar. Ya hice un punto bajo, así que ahora trabajo 2 puntos más. Entonces yo tengo 1, 2 y 3 puntos. Ahora ya puedo trabajar por este costado y aquí hago lo mismo que hice en esta parte. Levanto puntos bajos y así
Vamos pinchando y tejiendo los puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando. Y aquí en esta parte vamos a tener cuidado de levantar la misma cantidad de puntos bajos que levanté en esta parte. Entonces cuento los puntos y trato de levantar la misma cantidad de puntos en esta parte. Así nos queda igual ambas partes. Bueno, yo voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a este lugar. Llegamos hasta aquí. Ahora giramos el tejido y vamos a hacer la fila número 2. Trabajamos una cadena y vamos a tejer todo en punto bajo. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina y en la esquina podemos trabajar 2 puntos bajos en la esquina o 3 puntos bajos. Yo ya tejí uno, voy a trabajar otro punto bajo más en la esquina y si veo que no puedo girar bien, entonces agrego otro punto, si no, trabajo solamente 2 puntos bajos. Y ahora tejemos puntos bajos por este lateral. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto bajo hasta llegar de nuevo a la esquina. Llegamos a la esquina y aquí en la esquina también puedo trabajar 2 puntos bajos en el mismo lugar o 3 puntos. Yo voy a hacer 2 puntos porque en esta esquina hice solamente 2 puntos. Entonces trabajo otro punto bajo más en la esquina. Ya tengo 2 en el mismo lugar y ahora sigo trabajando puntos bajos por este lateral. Bueno, de esta forma voy a seguir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos la fila 2. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque voy a continuar trabajando más filas tal cual tejí la fila 2. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a girar el tejido. Vamos a hacer la fila 3. Voy a tejer una cadenita y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar a la esquina. Bueno, de esta forma seguimos trabajando puntos bajos. Acuérdense que llegan hasta la esquina. En la esquina pueden hacer 2 puntos bajos o 3 de acuerdo a su necesidad. Después siguen trabajando por este borde y de nuevo en la otra esquina hacen 2 o 3 puntos bajos y de nuevo vuelven a trabajar puntos bajos por este borde. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando más filas tal cual tejimos la fila 2. En total vamos a tejer hasta llegar a la fila 5. Cuando terminemos de hacer la fila 5 vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar las 5 filas de punto bajo y ahora lo que hacemos es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo un poquito largo porque nos va a servir para hacer una costurita en esta parte. Entonces voy a dejar esta cantidad, voy a cortar y ahora estiro. De esta forma van a ver que terminamos de hacer el borde de la parte de la espalda. Ahora vamos a trabajar el borde de la delantera y nosotros vamos a dejar indicaciones porque se teje de la misma forma que tejimos el borde de la espalda, con la única diferencia que en la fila 3 nosotros vamos a hacer los ojales. Entonces voy a dejar indicaciones para que ustedes solitas hagan la fila 1 y la fila 2. Les voy a mostrar un poquito el comienzo de la fila. Nosotros vamos a empezar desde aquí. Voy a insertar la aguja. Vamos a sacar la hebra. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a levantar puntos bajos, tal cual lo hicimos en la espalda. Y aquí vamos a tratar de levantar la misma cantidad de puntos bajos que levantamos en la espalda, si nos queda del mismo tamaño. Bueno, como les dije, voy a dejar indicaciones. Ustedes solitas van a trabajar la fila 1 y la fila 2.
tal cual lo tejimos en la espalda. Cuando terminemos de realizar esas 2 filas vamos a volver de nuevo. Terminamos de hacer la fila 1 y la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3 donde van a estar los ojales. En total voy a hacer 4 ojales. Uno en este costado, el segundo aquí, el tercero en esta esquina y el cuarto en este otro costado. Bueno, al comienzo yo voy a empezar haciendo una cadena y voy a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Me voy a detener un poquito, van a ver que este botón, nosotros lo primero que vamos a hacer es coser esto y el botón va a quedar de esta forma. Quedaría en esta parte que va a ser casi a la altura de la cintura. Entonces, en ese lugar vamos a hacer un ojal. Aquí para hacer el ojal lo podemos hacer con 2 cadenas, con 3 cadenas, va a depender mucho del tamaño del botón. Yo lo voy a hacer con 2 cadenas, entonces voy a trabajar 2 cadenas, dejo 2 espacios, 1, 2 y recién vuelvo a trabajar puntos bajos. Y sigo tejiendo todo en punto bajo. Ahora, para comprobar si el ojal es el tamaño adecuado, lo que hago es pasar el botón. Si pasa bien, entonces estaría bien. Pero si veo que me cuesta mucho pasar el botón, entonces puedo hacer 3 cadenas. Si hago 3 cadenas, entonces aquí en esta parte dejo 3 espacios. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto bajo hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina y aquí en la esquina acuérdense que trabajamos 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar un punto bajo y en esta parte voy a hacer un ojal. Voy a tejer 2 cadenas, 1, 2, dejo 2 espacios, 1, 2 y en el tercer espacio trabajo de nuevo puntos bajos. De nuevo, si cambio de botón, es decir que si utilizo otro botón que no es el mismo que está aquí, vuelvo a probar si pasa el botón por el ojal. Ahora sigo trabajando de esta forma. Y vamos a hacer después el otro ojal antes de llegar a la esquina. Aquí no doy cantidades porque la cantidad de puntos que hayamos levantado puede ser diferente, entonces solamente vamos trabajando los puntos bajos y nosotros después acomodamos el lugar donde irían los ojales. Bueno, vamos a detenernos un poquito, vamos a ver cuál va a ser nuestra esquina. La esquina la voy a hacer aquí, entonces, si aquí es la esquina, aquí voy a tener un punto bajo y aquí tendría que tener 2 espacios libres. Entonces voy a trabajar un punto bajo más y ahora sí, voy a hacer el ojal. Voy a tejer 2 cadenas, dejo 2 espacios, 1, 2 y en el tercer espacio trabajo un punto bajo. En el punto que sigue vamos a hacer la esquina. Si no estoy muy convencida de que esa sea mi esquina y lo quiero hacer como esquina el punto que sigue, en mi caso yo lo veo y no me parece que fuera la esquina, entonces desarmo y voy a trabajar 2 puntos bajos en este lugar y ahora sí. Ya estoy segura que mi esquina va a ser este lugar, entonces tengo la esquina, un punto bajo y 2 espacios para trabajar el ojal. Entonces hago 2 cadenas, dejo 1, 2 y en el tercer espacio trabajo un punto bajo y ahora sí tengo la esquina. Voy a trabajar un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora ya estamos en el otro lateral. Voy a seguir tejiendo en puntos bajos. Y en este caso voy a tejer hasta que me queden en esta parte 7 puntos bajos más 2, entonces hasta que me queden 9 espacios aquí.
Bueno, yo sigo trabajando de esta forma. Cuando me queden 9 puntos, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, dejamos 9 espacios libres. Ahora vamos a trabajar el ojal. Voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y cuento 1, 2 espacios y en el tercero vamos a volver a trabajar puntos bajos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Bueno, acuérdense que tenemos que aquí tejer 7 puntos bajos porque al comenzar la fila habíamos trabajado 7 puntos bajos y el ojal. Por eso lo hacemos aquí de esta forma. Bueno, de esta manera hicimos la fila 3, ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 4 y esta fila ya es fácil, hay que trabajar todo en punto bajo. Voy a tejer una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a trabajar sobre los ojales. Bueno, van a ver que aquí están las 2 cadenas que son los ojales. Entonces voy a hacer un punto bajo por cada cadena. Si yo hice 2 cadenas, trabajo 2 puntos bajos. Si hice 3 cadenas, trabajo 3 puntos bajos. Bueno, entonces trabajo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora continúo trabajando todo en punto bajo. Bueno, yo sigo tejiendo de esta forma hasta llegar al otro ojal. Llegamos al otro ojal y aquí también, acuérdense, tenemos 2 cadenas, entonces hacemos 2 puntos bajos. Vamos a trabajar un punto bajo y 2 puntos bajos. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, vamos a dejar entonces indicaciones para esta fila número 4. Continuamos trabajando todo en punto bajo y en los ojales, de acuerdo a la cantidad de cadenas que hayamos realizado, vamos a realizar puntos bajos. Bueno, vamos a trabajar toda la fila 4 y después solitas también vamos a trabajar la fila 5. Porque la fila 5 se teje tal cual tejimos la fila 5 de la espalda. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Ahora vamos a trabajar las tiras del jardinero y estas tiras las vamos a hacer en la espalda. Vamos a empezar por la esquina. Voy a insertar la aguja. Vamos a sacar la hebra y vamos a trabajar cadenas de esta forma. Yo no voy a dar una cantidad de cadenas, sino que vamos a trabajar aproximadamente entre 15 a 16 centímetros. Bueno, yo sigo trabajando de esta forma hasta tener esa medida. Terminamos de hacer las cadenas, ahora las voy a medir. Van a ver que miden aproximadamente 16 centímetros y tejí un total de 38 cadenas. Ahora vamos a continuar trabajando por las cadenas puntos bajos. El primer punto no lo voy a tejer, sino que tejo a partir del siguiente. Y así voy a ir trabajando estas cadenas todo con puntos bajos. Cuando lleguemos al final vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer sobre todas las cadenas. Ahora vamos a trabajar 2 puntos deslizados. El primero va a ser en el punto que sigue, que es este. Hacemos punto deslizado y ahora en el siguiente. Así nos queda. Ahora giramos el tejido y volvemos a trabajar sobre esta tira de puntos bajos. Volvemos a trabajar puntos bajos de nuevo. Y así seguimos trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila.
Llegamos al final, volvemos a girar el tejido y volvemos a trabajar otra fila de puntos bajos. Tejo una cadenita y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final. Esta va a ser la que estamos haciendo ahora, la fila 3. Bueno, yo voy a trabajar de esta forma hasta llegar al final. Terminamos de trabajar sobre todos los puntos bajos de la fila anterior y aquí en esta parte vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la fila 1, es decir, voy a hacer 2 puntos deslizados, voy a tejer sobre este punto que está vacío, un punto deslizado y ahora sobre el siguiente. Hice los 2 puntos deslizados, voy a girar el tejido y ahora continúo trabajando puntos bajos sobre la tira. Y así voy a continuar trabajando. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones, vamos a tejer un total de 5 filas. Esta es la 4, entonces termino de hacer la fila 4, después regreso de nuevo a mi tejido, hago la fila 5 y volvemos de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 5 y aquí para terminar van a ver que en este lugar no vamos a hacer 2 puntos deslizados, solamente vamos a hacer uno solo. Entonces en el punto que sigue, que es este, trabajo un punto deslizado. Y ahora vamos a cortar la hebra, pero antes vamos a medir, vamos a ver si el largo de la tira está bien. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar de esta forma. Y lo que vamos a hacer es medir desde la entrepierna. Vamos a doblar de esta forma la tira y desde acá, desde la entrepierna hasta este lugar, hasta la parte final, tendrían que ser aproximadamente 34 centímetros de largo. Bueno, yo lo voy a medir, van a ver que esto me tiene que quedar esta parte porque aquí vamos a coser los botones, entonces yo lo voy a doblar de esta forma y ahora voy a medir desde aquí, desde esta parte hasta lo que va a ser la entrepierna. Entonces hasta ahí tengo que tener aproximadamente 34 centímetros. Van a ver que si yo me fijo tengo casi 35 centímetros, entonces estaría bien porque nosotros después a esta tira nosotros lo podemos, si queremos bajar, lo podemos bajar un poquito más y coser por acá los botones, entonces no va a haber problema. Pero si la tira nos queda así muy arriba de este borde, entonces es muy chiquito. Entonces acuérdense, doblamos de esta forma y medimos desde aquí hasta la entrepierna, tiene que haber aproximadamente 34 centímetros de largo. Bueno, una vez que comprobamos eso, ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y vamos a perder esta hebra. Yo lo voy a pasar por este lado y lo vamos a perder del otro lado del tejido. Y aquí lo vamos a perder entre medio de estas filas de puntos bajos. Ya sea lo podemos perder para este lado o para este. Pero como ya tengo esta, voy a aprovechar y voy a perder por aquí. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Bueno, ya hicimos una tirita, ahora tenemos que hacer la otra, que la vamos a hacer en esta esquina. Esta tirita se trabaja de la misma forma que hicimos esta, pero tenemos que comenzar desde este lado. Entonces, para ello lo que yo voy a hacer es buscar primero el punto de la esquina, que para mí va a ser este. Entonces, desde este punto voy a contar 6 puntos. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto voy a insertar la aguja
y vamos a trabajar la otra tirita tal cual hicimos esta tirita. Entonces sacamos la hebra y empezamos a trabajar cadenas. Vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que habíamos realizado en este lugar y después trabajamos las filas tal cual hicimos esta parte. Bueno, yo les muestro solamente el comienzo para que ustedes después sepan cómo realizar la tirita. Bueno, a partir de aquí entonces dejo indicaciones. Vamos a trabajar esta tirita tal cual tejimos esta, vamos a realizar las cadenas y después realizamos 5 filas de puntos bajos. Ahora les voy a mostrar cómo realizar las costuras. Yo ya realicé una costura que es de este lateral. Ahora les voy a mostrar cómo se hace esta costura haciéndolo en este lateral para que ustedes vean. Bueno, van a ver que nosotros tenemos los bordes, lo tenemos que coser en este lado y tenemos que unir ambos bordes en una misma costura, de esta forma. Bueno, para ello lo que yo tengo que hacer, acuérdense que habíamos dejado unas hebras largas, es acomodar estos bordes uno sobre otro. El borde que va a ir por arriba va a ser el borde que tiene los ojales, es decir que este va a ir así y este, el que no tiene los ojales, va a ir por debajo, de esta forma. Así tendría que colocarlos y coserlos con este lateral. Ahora, la costura no lo vamos a hacer por acá, por arriba, sino por adentro del tejido. Entonces, una vez que coloqué de esta forma los bordes, los acomodé bien, ahora lo que hago es girar el tejido para adentro, para hacer la costura para esta parte. Bueno, ya los tengo colocados bien y van a ver que acá tenemos puntos y acá tenemos los bordes. Entonces, voy a empezar pasando la aguja por este primer punto y voy a pasar por este borde y ahora por este. Y así voy a ir cosiendo. Aquí, como es el comienzo, voy a pasar 2 veces para asegurar mejor la costura. Y ahora de nuevo paso por este lado, ahora por este borde y por el otro. Siempre tenemos que tomar los dos bordes porque si no tomamos nos va a quedar uno suelto. Entonces tenemos que tomar sí o sí los dos bordes, estos y este. En total pasamos la aguja por 3 lugares. De nuevo, paso la aguja por aquí, por este borde, ahora por este y por este. De nuevo. Ahora vuelvo a pasar de nuevo la aguja por aquí y van a ver que ya estamos al final. Aquí van a ver que nos aseguramos de agarrar bien esta puntita para que no nos quede bailando o quede suelta. Acá van a ver que hay como un agujero muy grande, no me gusta, entonces voy a tratar de pasarlo de una forma que se vea como más, como que se cierre más esa zona y no me quede así ese espacio muy grande. Bueno, van a ver que ahí quedó un poco más cerrado esta parte. Y ahora voy a volver a pasar de nuevo por el mismo lugar para asegurar la costura porque esta es la última puntada. Antes de cortar la hebra vamos a ver cómo quedó del otro lado, si quedó bien, quedaron todas las partes bien agarradas, entonces ya directamente cortamos la hebra. Pero si vemos que nos quedó un poquito mal, por ejemplo acá veo que este borde no llegó justo al borde que es aquí, entonces voy a tratar de unir ambos bordes para que me quede bien. Voy a agarrar bien acá este borde y lo voy a pasar. Bueno, ahora me voy a fijar de nuevo, van a ver que ya los hice coincidir, entonces ya está bien. Voy a volver a pasar de nuevo la aguja una vez más y ahora lo próximo que hago es esconder esta hebra, lo voy a colocar por acá por el medio de la costura. Lo paso un poquito aquí por los puntos si quiero. Y ahora ya voy a cortar lo que sobra. Así va a quedar esta costurita, les voy a mostrar para que ustedes vean cómo queda. Así nos tiene que quedar.
Y de esta misma forma como cosimos este lateral, vamos a hacer el otro, que yo ya lo hice, así que les tiene que quedar así. Bueno, ahora otra costura que nos falta es de la entrepierna, que es esta parte. Para ello siempre el tejido lo vamos a poner del lado de adentro. Aquí tengo esta hebra que me quedó en el momento que yo hice la otra pierna. Entonces esa hebra que me quedó es la que voy a utilizar. Bueno, aquí es muy fácil porque van a ver que tenemos que unir los puntos de este lado con los puntos de este borde. La hebra lo tengo muy alejado de este lugar, entonces lo paso por esta parte. Así me queda a la altura de los puntos. Bueno, ahora voy a ir pasando por este lugar y por este. Al comienzo siempre hago 2 pasadas en el mismo lugar y ahora voy uniendo este punto con este punto. Y así voy a ir uniendo todos los puntos. Bueno, van a ver que ya terminamos de unir todos los puntos. Voy a pasar 2 veces por el último punto. Y así va a quedar esta parte. Ya lo cosimos ahora. Lo que hacemos es perder la hebra por medio de la costura. Siempre fijando que la aguja no pase para el otro lado. Voy a perder un poco más. Y voy a perder un poquito por acá. Y ahora lo que hago es cortar lo que sobra. Bueno, de esta forma hicimos las costuras que nos faltaban, que era la costura de la entrepierna. Si ustedes se fijan, del otro lado nos queda así. Y la costura de los laterales, que era este y este. Llegamos al final del tutorial. Lo último que hicimos es coser los botones en las tiritas y también cosimos los botones de los costados. Y de esta forma terminamos con este enterito. Si te gustó, no te olvides de darle un me gusta. También me puedes dejar un comentario y suscribirte al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.